En las calles de tierra de Barrancas, en La Guajira, un niño llamado Luis Díaz empezó a correr detrás de un balón mucho antes de saber que corría detrás de su destino. Entre los 5 y los 10 años jugaba descalzo, esquivando piedras y soñando en grande, mientras el sol ardía sobre su piel y el viento levantaba polvo a su alrededor. Cada gol en aquella cancha humilde no era solo un juego, era el primer latido de una historia que algún día haría vibrar a todo un país. Pero en Barrancas el talento no es suficiente si no hay quien lo empuje. En una tierra donde el olvido estatal es la constante, la familia de Luis se convirtió en su principal motor. No había lujos, pero sobraba voluntad. Su padre en una vieja bicicleta lo llevaba a cada entrenamiento desafiando el sol inclemente de La Guajira, ese que no perdona. ¿Y cómo financiaban el sueño? Con el sudor de la frente y el aroma de la cocina. La familia entera se unía para vender pasteles, recaudando peso a peso lo necesario para costear sus viajes y presentaciones deportivas. Cada bocado vendido era un paso más cerca de la meta. Un recordatorio de que para que Lucho brillara en Europa, primero tuvo que forjarse en el sacrificio más puro de su hogar. El año 2015 marcaría un antes y un después. Luis fue convocado para representar a su sangre en la Copa América de Pueblos Indígenas, celebrada en Chile. Es hora de empezar el partido. Con el brazalete de capitán lideraré al equipo a la victoria. Estoy decidido a ganar. Allí, con el brazalete de capitán rodeando su brazo, el joven guajiro no solo lideró, sino que deslumbró, anotando 2 goles que resonaron hasta Colombia. Fue en ese torneo donde un ojo legendario detectó lo que otros habían pasado por alto. Carlos el Pibe Valderrama, la máxima figura de nuestro fútbol, quedó prendado de esa velocidad eléctrica y esa gambeta impredecible. El Pibe no dudó. Sabía que tenía frente a él un diamante en bruto. Su recomendación personal fue la llave que abrió las puertas del Junior de Barranquilla, transformando el sueño de un joven guayú en la realidad del fútbol profesional. El ascenso de Luis Díaz fue meteórico. Su aventura profesional comenzó en 2016 con el Barranquilla Fútbol Club, donde un 15 de mayo el destino le guardó su primer grito sagrado. Un gol frente al Cúcuta Deportivo que anunciaba lo que estaba por venir. Su brillo era imposible de ignorar. Por recomendación de Arturo Reyes, el técnico Julio Comesaña lo llamó al equipo principal del Junior. Debutó en julio de 2017 y desde ese momento el Metropolitano se convirtió en su jardín. No era solo un jugador rápido, era determinante. Con el Junior acumuló más de 100 partidos, 20 goles y títulos que lo consagraron como el nuevo ídolo de la afición. Paralelamente, su talento lo llevó a vestir la tricolor en el Sudamericano Sub-20, dejando claro que el joven que corría descalzo en la arena ya estaba listo para conquistar el mundo. En 2019 el Atlántico dejó de ser una barrera. El FC Porto oficializó su fichaje por 7 millones de euros, dándole a Luis el pasaporte hacia el sueño europeo. Pero el cambio no fue sencillo. Adaptarse al ritmo frenético del fútbol portugués exigía una transformación total. Debutó en la fase previa de la Champions contra el Krasnodar y apenas 3 días después ya sentía el rigor de la liga local. Sin embargo, el hambre del guajiro fue más fuerte que cualquier choque cultural. El 13 de agosto anotó su primer gol, marcando el inicio de un ascenso imparable. Para la temporada 2020 a 2021, Lucho ya no era un recién llegado, sino la gran figura del equipo. Sus actuaciones contra potencias como el Olympique de Marsella en Champions demostraron que su talento no tenía fronteras. Con 41 goles y 19 asistencias en Portugal, Luis Díaz dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad que el mundo entero empezaba a observar. Aunque ya brillaba en Europa, fue en el verano de 2021 cuando el nombre de Luis Díaz recorrió cada rincón del planeta. La Copa América se convirtió en su vitrina personal, el escenario donde el guajiro desplegó toda su magia con la camiseta de la Selección Colombia. No fue solo un participante, fue la gran revelación del torneo, con 4 goles memorables, incluyendo un doblete decisivo contra Perú y aquel gol antológico frente a Brasil. Luis terminó en la cima, compartiendo el título de máximo goleador, nada menos que con Lionel Messi. Esa actuación magistral fue el punto de no retorno. Ya no solo se hablaba de un buen extremo en Portugal, ahora los grandes colosos del fútbol mundial hacían fila para fichar al hombre que había puesto a vibrar a todo un continente. El joven de Barrancas ya pertenecía por derecho propio a la élite del fútbol mundial.
En la cúspide de su carrera, el destino le puso la prueba más amarga. El 28 de octubre de 2023, la alegría se transformó en angustia cuando sus padres fueron secuestrados por hombres armados en una gasolinera de su natal Barrancas. La noticia no solo paralizó a Colombia, sino que estremeció al mundo del fútbol. Mientras su madre era rescatada rápidamente, el país entero contenía el aliento por su padre, Mane Díaz. En Inglaterra, el Liverpool no dejó solo a su estrella. En un gesto que conmovió a todos, su compañero Diogo Jota celebró un gol alzando la camiseta de Luis, recordándole que su familia en Anfield también sufría con él. Fueron 12 días de una operación de búsqueda intensa en la serranía del Perijá, bajo la mirada de un mundo que pedía libertad. En medio del dolor, Luis demostró una entereza inquebrantable mientras el fútbol pasaba a un segundo plano y el único triunfo esperado era el regreso a casa de quien le enseñó a dar sus primeros pasos. El verano de 2025 marcó el inicio de un nuevo capítulo épico. Tras 3 años y medio de magia en Anfield, Luis Díaz se despidió del Liverpool para convertirse en el fichaje bomba del Bayern Múnich. En una operación histórica de 80 millones de euros, el guajiro llegó a Alemania no solo como un refuerzo, sino como el heredero de la banda izquierda en el Allianz Arena. Su impacto fue inmediato. Lejos de pesarle la camiseta, Lucho se adaptó al rigor alemán con la misma naturalidad con la que corría en las playas de La Guajira. En su primera temporada se convirtió en el socio ideal de Harry Kane, destrozando defensas y elevando su valor de mercado a una cifra récord para un colombiano, 90 millones de euros. Aunque el idioma ha sido su mayor reto, su fútbol habla por él. Hoy, a sus 29 años, Luis Díaz ha demostrado que su ambición no tiene techo. De vender pasteles en Barrancas a ser el fichaje más caro de la Bundesliga en 2025, el mensaje es claro. El mundo entero sigue rendido ante el talento del joven guayú que se atrevió a soñar en grande.